Bendiciones. El tema que quiero compartir hoy es la importancia de tener la Biblia en el corazón y en la mente, más que ahí escrita o por ahí guardada. Mucha gente la tiene de adorno, algunos la tienen de amuleto para espantar supuestamente. No, la Biblia es para comerla, es para atesorarla, es para hacerla carne en nuestra vida, porque es la que nos va a decir las cosas que tenemos que hacer, las que no tenemos que hacer. En otras palabras, la Biblia es una guía para nuestra vida, es una corrección para nuestra vida. Sin la Biblia nosotros caemos. Yo comparo la Biblia como con una andadera. Las personas que ocupan andadera es un instrumento muy útil. Bueno, así es la Biblia. La Biblia es una andadera, que sin esa andadera nos vamos al suelo, nos vamos al suelo. La Biblia es la que tiene que estar ahí como un martillo en nuestra mente, en nuestro corazón, jalándonos el mecate. Vean, yo también comparo la Biblia con una rienda. ¿Ha visto las riendas de los caballos? El caballo es muy fuerte y todo, pero esa rienda domina ese caballo y lo hace girar para un lado, para el otro. Es la guía para ese caballo. Bueno, aunque no suena muy bonito el ejemplo, la Biblia es como esa rienda para que yo no me desenfrene. Si no fuera por la Biblia, yo ya estuviera, quién sabe, más torcido que un guayabo. Pero la Biblia muchas veces me regaña. ¿Saben cómo veo yo la Biblia? Es como esa mamá que está ahí a la par para ayudar, como ese papá que está ahí para ayudar, pero también ese que nos está haciendo ojos cuando estamos haciendo algo malo. Así es la palabra del Señor, nos hace modo, nos hace ojos y nos empieza a corregir y nos empieza a hablar, porque la Biblia es un libro muy diferente a todos los demás. La Biblia es un libro que tiene vida y nos va leyendo. Uno piensa que uno está leyendo la Biblia y la Biblia nos está leyendo a nosotros. La Biblia es como un espejo. Uno llega a la Biblia y en lugar de ver la Biblia empieza a verlo a uno. Y uno empieza a decir, mira, pero yo estoy equivocado en esto, estoy torcido en esto. Por eso es que la misma palabra de Dios, allá en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es apta para redarguir, para corregir, para enseñar al hombre en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que haga bien todas las cosas. Entonces vean lo que es la Biblia. No solamente nos enseña en nuestra vida espiritual, sino nos perfecciona, nos hace mejores personas. Vean, la Biblia tiene consejos para todo, advertencias para todo, dirección para todo. La Biblia es el manual de vida que todo ser humano necesita. La persona que dice, no, yo no ocupo la Biblia, va a ser una persona torcida en su vida. No hay quiten eso, se va a torcer. Y nosotros los cristianos necesitamos la palabra del Señor. El asunto es que la Biblia por sí sola no sirve para nada. Tiene que estar en nuestro corazón para que sirva. ¿Cuál es la Biblia? La parte de la Biblia que me va a aconsejar a mí, la que yo conozco, nada más. La parte que yo no conozco no me va a enseñar nada. ¿Cuál es la Biblia que me va a regañar a mí? Es la parte de la Biblia que yo conozco, nada más. ¿Por qué? Porque la que no conozco, esto no actúa por magia, esto actúa por conocimiento. Entonces el Espíritu Santo va a usar la parte de la Biblia que yo conozco para darme sabiduría, para enseñarme, para corregirme, para exhortarme. Solo esa parte. Por eso es necesario conocer mucho de la palabra del Señor, escuchar mucho de la palabra de Dios. Por eso es necesario estar lleno de la palabra de Dios, y por eso es que estamos compartiendo este pasaje. Vean, este tema, en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia, la palabra que usa, en abundancia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es necesario tener mucha Biblia en nosotros. ¿Para qué? Para tener mucho conocimiento, porque la vida requiere eso. Todos los días se nos presentan cosas
donde usted dice, ¿qué hago? ¿Qué digo? Bueno, la palabra de Dios es la que nos va a decir en esa circunstancia en la que estamos qué hacer o qué no hacer. Y si seguimos las pautas de la palabra de Dios, está garantizado que nos va a ir muy bien, porque la Biblia es Dios hablando. Imagínense, pedirle consejo a un sabio es algo maravilloso, pero pedirle consejo a Dios, por Dios, es lo mejor que hay. Entonces la palabra de Dios escrita es el consejo, el manual de vida para usted y para mí, y por eso es que le motivo a que usted esté lleno de la palabra de Dios. Veo un día de estos, en un alto que estaba haciendo yo, llegó una persona como muy indigente, muy joven, no se veía tan deteriorado, y me pidió plata. Y yo casi nunca doy dinero para estas cosas, porque yo sé que es para droga y para cosas así. Pero no sé, sentí darle 100 colones, y le di 100 colones, y esta persona, claro, yo se los di con una intención. Le dije, Cristo, en un momento que se le estaba dando, Cristo le ama. ¿Y saben qué hizo este hombre? Empezó a decir la palabra de Dios. Seguramente en algún momento estuvo en los caminos de Dios, y me empezó a recetar el Salmo 102, y empezó a decir, Señor, no escondas tu cara de mí, no escondas tu rostro de mí. Y dijo una frase que está en el verso 6 de ese Salmo, que yo después fui a verificar, porque en el momento dije yo, ¿será o no será? ¿Me estará bateando o no? Después verifiqué que este hombre se sabía esas partes de la Biblia de memoria, y son partes no tan conocidas. Dice el Salmo 102, verso 6, dice, porque soy como un pelícano en el desierto. Y este hombre estaba recitando la Biblia ahí. Bueno, me exhortó, si él conoce la Biblia, ¿cuánto más nosotros, los que estamos en los caminos de Dios, debemos de nutrirnos de la palabra de Dios y ponerla por obra? Porque de nada sirve conocer la Biblia si no la ponemos por obra. Pero qué bueno es por lo menos conocerla, para en ese momento la Biblia me martilla a mí, y sobre todo, ¿sabe cuándo? Cuando voy a hacer algo malo. Cuando voy a hacer algo malo, esos versos bíblicos, esos pasajes que usted ha escuchado, son los que nos van a corregir. Es esa madre que nos va a ver con mal modo cuando estamos haciendo algo malo, y nos va a corregir, nos va a hacer tomar otra dirección. Y como dijimos al comienzo, la Biblia es como una andadera. Usted siente que va a caer, y la Biblia que está en su mente y en su corazón, y que el Espíritu Santo se lo recuerda, esa es la palabra que no lo va a dejar caer. Hay que agarrarse duro de la palabra de Dios. Yo siempre digo, hay que ser masoquista, Cuando usted quiere hacer algo malo, acuérdese de los versos que le dan duro a ese hecho, a ese pecado, y sea masoquista con la Biblia, porque eso nos beneficia. Uno dice, no, es que la Biblia dice que este tipo de personas no entran al reino de los cielos, y yo quiero hacer eso, mejor me detengo, mi carne quiere hacer eso, pero la Biblia dice que no. Bueno, vean lo importante, por eso es que decía el pasaje de Colosenses 3:16, que la Biblia more en abundancia en nuestro corazón. Gloria al Señor. Vamos a ver qué más nos dice Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis razonamientos, inclina tu oído a mi palabra, porque son vida los que la hallan y medicina para todo nuestro cuerpo. Entonces vean que la Biblia es vida y medicina. Uno va a hacer algo que tal vez lo conduce a la muerte, pero la Biblia, que es vida, nos va a advertir y nos va a hacer tomar una dirección opuesta a ese peligro, y por eso es que va a generar vida en nosotros. Y también es medicina para todo nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4:20 en adelante. Gloria al Señor. Entonces vean que la Biblia es la que me exhorta, me aconseja y me
dirigen. Gloria al Señor. Ustedes saben, la Biblia lo que hace es inculcar principios en uno. Vea, si hay algo que uno tiene que tener son principios para vivir. La vida se rige por principios, por reglas, por reglamentos, por mandatos. Bueno, la Biblia nos marca el territorio y nos da esos principios que son esa advertencia en el momento que la carne quiere hacer algo, pero que por otro lado la Biblia nos está jalando. Eso es lo importante, los principios que la Biblia puede inculcar en nosotros, principios de honradez, de fidelidad, de esfuerzo, principios de santidad. Todo eso está en la Biblia de tapa a tapa. Por eso hay que leer la Biblia, hay que sacar el tiempo y escuchar Biblia y recitar Biblia, cantar Biblia, porque debemos de estar llenos de la palabra del Señor para enfrentar el día a día que tanto necesitamos la ayuda y dirección del Señor. Vean, la Biblia nos dice cómo son las cosas que están sucediendo. La gente a veces no entiende el por qué esto, por qué lo otro. La Biblia sí nos dice. Vean, en la cultura egipcia, ellos no tenían la Biblia y ellos entendían el mundo a su forma. Por ejemplo, para ellos el sol era un dios, la lluvia era un dios, el río Nilo era otro dios, y todos ellos se unían y la tierra concebía y daba las cosechas. Para ellos esa mitología les explicaba a ellos a su forma y podían entender el mundo a su forma conforme a esa mitología. Pero la Biblia va más allá. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es ni la mitología egipcia, ni romana, ni griega. Esa gente entendía su mundo a la forma de esas mitologías. Nosotros entendemos nuestro mundo a la forma de la Biblia, a la forma de la palabra del Señor, que es la que nos explica cómo Dios creó el universo, quién vino a morir en una cruz, cuál es el futuro de la humanidad. Tenemos esa cosmovisión dirigida nada más y nada menos por el creador del universo que nos dejó las Sagradas Escrituras. Por eso el que cree en la Biblia está en lo correcto. El que no cree en la Biblia son caminos que parecen rectos al ser humano, pero su final es desastroso, su final es decepcionante, porque se guiaron por cosas que no son la verdad. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra es verdad. Si hay algo que es verdadero en este mundo, es la palabra de Dios. Todo lo demás es inventos de hombres. Entonces vean que la palabra de Dios aún nos moldea y nos hace entender los tiempos. Vean, en este momento, hoy estamos, en el momento que estamos grabando esto, es 30 de agosto del 2020. Estamos en media pandemia y todo esto, pero también estamos nutridos por la palabra del Señor. Vean, en este momento, preciso momento, hay como 100 africanos que están pasando por Costa Rica, de frontera a frontera, porque su proyecto de vida es llegar a los Estados Unidos. Entonces vemos, y eso se ve muy a menudo, como Costa Rica también es un puente Centroamérica donde pasa mucha gente. Bueno, la Biblia habla de todo eso, y esos son señales de los últimos tiempos, y la gente que no conoce la palabra del Señor no entiende eso. La Biblia dice que en los últimos tiempos, escuche, la gente iba a ir de aquí para allá. O sea, muchas migraciones de un lugar a otro, y en el mundo dicen los expertos que nunca se ha visto tal nivel de migración como lo estamos viendo en estos años que estamos viviendo. Y esos son señales de los últimos tiempos, según la palabra de Dios, en el libro del profeta Daniel. Bueno, es para que usted vea cómo la Biblia aún nos esclarece el panorama de lo que se está viviendo. Con razón dice la palabra del Señor, que tu palabra es como lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
La gente que no tiene la palabra de Dios anda a oscuras, no entiende, no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, ni qué está pasando. El cristiano que conoce la palabra del Señor sabe de dónde viene, hacia dónde vamos y lo que está pasando en el momento. Vean lo importante de este libro. Los periódicos hablan de las noticias que ya pasaron. La Biblia nos habla de noticias que no han sucedido todavía. Gloria al Señor. Bueno, pero es muy importante tener palabra de Dios que nos esté jalando el mecate en nuestro corazón. Dice el profeta Jeremías que tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra y como fuego abrasador. Bueno, en nuestra vida a veces somos muy tercos en esto, pero la Biblia está ahí martillando. No hagas eso, no hagas eso, porque la Biblia dice esto. La palabra de Dios dice esto y va a estar en nuestra mente. Por eso es que hay que nutrirse. Vean, voy terminando. En el Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Dice la palabra del Señor. Dice el salmista. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al Señor. Entonces los dichos de Dios en el corazón me dan fuerza, me advierten y me dicen las consecuencias si yo peco. Entonces eso me hace reflexionar y abstenerme de pecar. Y Dios no solamente me da la palabra, sino me da la fuerza. Pero yo tengo que conocer la palabra de Dios. Y por eso es que el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al Señor. Entonces, bendiciones a todos los que están escuchando esto. Les motivo a que escuchen, pongan emisoras, pongan prédicas. Ahora con la tecnología usted puede tener prédicas las 24 horas. Indague. A mí me encanta cuando alguien me hace preguntas de la Biblia. Por ejemplo, un día un hermano me dijo, ¿es cierto que hubo una guerra en el cielo? Y yo le mandé pasajes acerca de ese tema. Me preguntó también otra persona ahí, ¿es cierto que los ángeles pueden tener hijos? Y yo le respondí que no, porque ellos son asexuales y no son ni femeninos ni masculinos. Los ángeles son así, pero que sin embargo algunos ángeles se habían brincado la cerca y Dios los guardó en prisiones eternas, porque estos ángeles embarazaron mujeres. Todo eso está en las Sagradas Escrituras, todas estas historias, toda la historia de lo que ha pasado en el cristianismo, en el judaísmo, está ahí, y son consejos para nosotros. Vea, la Biblia de tapa a tapa tiene un consejo para tu vida en cada día. Por eso nútrete, y ese pasaje, la palabra de Cristo, more en abundancia en tu corazón. Dios te bendiga. Gloria al Señor.